si China empezase a ayudar a otros estados a desintegrarse, pues no tendría mucha coherencia con respecto a su política interna. Entonces, China, de momento, es la potencia que más está ganando con esta guerra. Si Rusia vence, eso le ayuda porque va a incidir aún más en la desoccidentalización del mundo, de las relaciones internacionales. Si la guerra se mantiene, porque esto distrae a los Estados Unidos en el frente europeo y evita que Estados Unidos ponga toda su energía y todo el foco en el Indo-Pacífico, que es de momento la región que más le interesa a China. Y si Rusia pierde, también porque al final Rusia se convierte de forma ya definitiva en el hermano menor de China, pasando a su esfera de influencia y dejando la pretensión de ser una potencia global. Es decir, aumentaría la profundidad estratégica de China, que era justo lo contrario a lo que pretendía Putin. Putin pretendía aumentar su profundidad estratégica controlando el espacio postsoviético y al final puede ocurrir lo contrario, que China sea el gran vencedor y que los países centroasiáticos acaben todos bajo la hegemonía china. Ya sabemos que tiene este gran proyecto económico y comercial del cinturón y ruta de la seda y bueno, pues posiblemente todos se vean al final pues bajo la hegemonía comercial, tecnológica y política de algún modo de China. Occidente también pierde, Occidente pierde. La crisis económica que se perfila es cada vez mayor debido a la inflación que va a producir la crisis energética y la alimentaria. La alimentaria, no sé si lo han visto recientemente, Rusia acaba de atacar en estos días el puerto de Odessa. Y el puerto de Odessa es el puerto desde el que parte la producción de grano de Ucrania hacia muchísimos países. Rusia ha finalizado también ese acuerdo del grano, lo ha finiquitado y se prevé que puede haber una hambruna por la ruptura de este acuerdo de 400 millones de personas. Muchos países en desarrollo están esperando recibir esa mercancía primaria y se prevé una hambruna de 400 millones de personas. La guerra de nuevo ha obligado a los Estados Unidos a tomar el liderazgo de la defensa europea frente a una autocracia. Pero si la guerra dura demasiado y Estados Unidos se desgasta en exceso en este frente, Estados Unidos también se puede ver debilitado para acometer la batalla estratégica con China. Aunque de momento muchos analistas consideran que aunque hay signos muy claros del declive norteamericano, de momento la superioridad militar de los Estados Unidos frente a China es incuestionable. La guerra de Ucrania, en efecto, con respecto a Occidente, parece haberlo despertado de un letargo, ¿no? Ha reactivado esa implicación de los Estados Unidos en la seguridad europea, ha revitalizado la OTAN como la alianza defensiva más poderosa del mundo, se ha vuelto a enfatizar esa función original de la OTAN, la función defensiva, nunca debería haber tenido otra, es decir, la OTAN tuvo una crisis existencial en los años 90 cuando cae el muro de Berlín y se dedicó a considerar que cualquier amenaza, aunque fuese muy tangencial a los países OTAN, eran una cuestión OTAN. Realmente, pues la OTAN, en mi humilde opinión, no se debe dedicar a intervenir en otros lugares del mundo, a no ser que se lo pida el Consejo de Seguridad, tal y como la Carta puede hacer conforme a los poderes que le otorga el capítulo 7 al Consejo de Seguridad. Puede pedir que se implique para hacer efectiva una resolución del Consejo de Seguridad. Pero mientras tanto, la OTAN debe ser simplemente una alianza defensiva para defender a los estados que pertenecen a esa alianza si hay una agresión de un tercer estado.
¿Cuál es el problema que tienen los Estados Unidos a largo plazo para mantener este liderazgo, este papel predominante bueno, pues en Europa básicamente? eh, en Europa y el liderazgo internacional en general, pues que su sociedad está profundamente dividida. Esto es algo que siempre ha ocurrido en los Estados Unidos. En los Estados Unidos siempre se debaten entre el aislacionismo o el liderazgo, ¿eh? Siempre. Tienen ese eterno dilema, ¿no? Y la tentación aislacionista siempre ha sido muy fuerte en los Estados Unidos. Ahora mismo los republicanos están abogando claramente por el aislacionismo. Si se logra imponer en la sociedad americana, veremos un vacío de poder, que en relaciones internacionales no hay vacío de poder. Ese vacío de poder será ocupado previsiblemente por China y nosotros nos veremos sin autonomía estratégica, que aún no la tenemos, nosotros los europeos. Occidente quedará quebrado y Europa a la deriva. Todo esto ocurre en un corto plazo. Vamos a hablar de Europa. ¿Qué ocurre con Europa? Europa es la bella durmiente. Europa es la bella durmiente, sigue despertándose lentamente. Ha salido de un letargo, de una etapa de paz durante bastantes años, solamente interrumpida por la guerra de los Balcanes del 91 al 95 y de una cierta ingenuidad. Tras la Segunda Guerra Mundial pensábamos que tener una guerra en Europa era impensable, ¿eh? Se había gestado una paz liberal o paz por construcción de intereses en diversos ámbitos. Ahí se gesta la Unión Europea y creíamos que esa paz sería duradera durante siglos, ¿no? Europa había rechazado el equilibrio de poder, el realismo en las relaciones internacionales y apostaba por el gran ideal de una paz por intereses. Bien, pero actualmente Europa está apostando por tener esa paz, sin duda, pero con una defensa sólida con una defensa, con una muralla, ¿eh? En la que pueda decir, quiero construir la paz, pero estoy preparado para la guerra. Si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esto es lo que Josep Borrell, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, está llamando el lenguaje de poder. Dice que Europa tiene que empezar a hablar el lenguaje de poder porque si no se va a quedar fuera de juego completamente. ¿Cuál es la crítica que podemos hacer a la Unión Europea, a Europa, a todo el continente europeo? Europa no ha sabido conquistar ni seducir a Rusia. Hay oportunidades perdidas en varios momentos históricos, especialmente tras el final de la Guerra Fría, y esa oportunidad perdida hay que seguir intentándola, ¿eh? Hay que seguir intentando que Rusia pueda ser en el futuro un país de la Unión Europea. ¿Por qué nunca ha podido seducir a Rusia? Bueno, posiblemente porque Europa siempre ha seguido la estela de los Estados Unidos y Rusia nunca ha estado dispuesta a aceptar ser, bueno, pues una parte más de esos países que siguen o que están bajo la hegemonía americana. Entonces, ¿cuál sería una propuesta bastante realista? Bueno, pues sin hacer dejación o sin abandonar la construcción de ese lenguaje de poder que se traduciría en una autonomía estratégica, una defensa real de Europa, de nuestras fronteras y que aún queda lejísimos, por cierto. Debemos tratar de seguir intentando entendernos con Rusia, con ese gran vecino del este que debería ser seducido y no sometido. Pensemos, por ejemplo, en otras etapas históricas tras la Segunda Guerra Mundial. Podemos imaginar lo que a Francia le pudo costar, o al Reino Unido, pero especialmente a Francia, le costó mucho ver incorporada a Alemania en las instituciones europeas e incluso en la propia OTAN. ¿Por qué actualmente no se está planteando este debate? ¿Por qué no se está mirando más allá con respecto al orden internacional que se quiere crear? ¿Por qué no se mira la relación con Rusia
en estos términos. Actualmente, Rusia, bajo el presidente Putin, es un Estado agresor, pero hay que pensar en el pueblo ruso. Putin pasará, el pueblo ruso y Rusia permanecerán. Hay que ver qué puede venir después, qué opciones se le pueden plantear que sean atractivas a Rusia. Entonces necesitamos que Europa sea un referente de seguridad por sí mismo, que tenga voz propia como actor global, que se supedite siempre a la seguridad de los Estados Unidos y que tenga una agenda desligada y propia en materia de seguridad y defensa. Esto es lo que le permitiría también invitar a Rusia, a pertenecer al club. Bien, si no vamos pensando en Europa, en esta posición internacional que queremos tener tras este conflicto, yo creo que Europa, en la Unión Europea, va a perder el tren de ser un actor global. De momento, lo más importante, lo más inmediato es que Ucrania, desde luego, si puede, recupere la totalidad de su integridad territorial y que el conflicto termine, pero hay que pensar ya, como he dicho, en esas grandes líneas, en las grandes directrices que queremos para el nuevo orden internacional. Y eso no se está haciendo. Sin embargo, si miramos las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, vemos que eso sí se hizo. Antes de que finalizase el conflicto, se habían dado ya reuniones entre los principales líderes para decidir cuál iba a ser el mundo de posguerra. Vemos la conferencia de Teherán, de Yalta, de Potsdam, donde estos líderes ya trazaron el mundo que querían posbélico, posconflicto, el orden internacional que querían instaurar y que quedó reflejado en el orden liberal de la Carta de las Naciones Unidas. Actualmente no vemos que haya ninguna planificación en este sentido y nos podemos preguntar por qué. No hay ningún interés en pensar qué vamos a hacer después, cómo vamos a articular todas estas piezas después de un conflicto que está tocando a las grandes potencias, aunque sea por la implicación. Bueno, pues no se está haciendo nada, en mi humilde opinión, de nuevo, porque no sabemos qué va a ocurrir todavía. No hay un claro ganador. El conflicto está claramente enquistado. Están todas las pérdidas que hemos manifestado, pero desde luego Occidente está luchando con muchas ganas para no perder ese puesto hegemónico del que ha gozado en las relaciones internacionales. ¿Qué propuesta cabe poner sobre la mesa? Europa debe ser un agente de diálogo imprescindible, un mediador incuestionable. Macron lo ha intentado, el presidente Macron lo ha intentado recientemente, hacer un diálogo diferente con Rusia. Putin lo ha despreciado completamente, pero como digo, Putin pasará y Rusia quedará. Pero también Europa no tiene que olvidar que la defensa solo es creíble si no necesita de ayuda externa. Europa tiene que buscar su propia autonomía estratégica y quién quiere ser en el tablero internacional. De otro modo, seguiremos siendo, bueno, pues hermanos pequeños para siempre de los Estados Unidos, y el soft power europeo, que es muy atractivo para cualquier país del mundo y lo sigue siendo, por sí solo no va a poder hacer frente a un mundo que desgraciadamente está tomando la senda del neoimperialismo, desgraciadamente. ¿Puede haber un cambio radical de circunstancias en este orden incipiente que se está gestando? Pues sí, puede haberlo. El vector o el factor que podría incidir en una alteración total de las circunstancias sería una eventual alianza chino-rusa. Pero tendría que ser ahora mismo, ya. O sea, tendría que ser algo rápido. Esto podría alterar completamente no solo el curso de esta guerra, sino definitivamente el orden internacional, y podría a largo plazo, sin duda, incidir aún más en el declive de los Estados Unidos. Entonces, señores, el mundo está muy complicado, es un mundo multipolar, con tintes neoimperialistas,
China sigue en ascenso, China gana con este conflicto. El declive ruso va a continuar, el declive ruso, si no hay otro factor que lo impida, como esta alianza al mismo nivel, no creo que China quiera eso. Y Europa debe despertarse y actuar con urgencia para decidir qué puesto quiere tener en este orden mundial. El mundo no va a ser bipolar como lo fue en la etapa de la Guerra Fría, pero sí puede estar dividido en lo que se ha llamado los 3 tercios. 3 tercios, China, Occidente y los no alineados, que en este caso sería el denominado sur global, que como sabemos representan prácticamente la mitad de la población global. Lo poco que he oído de una intervención anterior, hablaban de la Carta de las Naciones Unidas, de cómo no se puede buscar la paz a través de la Carta, era el instrumento idóneo. Bien, la Carta de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad en concreto tendrían que reformarse acorde a la representatividad de las potencias en este nuevo orden que se está gestando. El sur global tendría que estar representado en ese nuevo orden y no lo está. Si la Carta de Naciones Unidas no se modifica, y esto es muy difícil que ocurra, acabará muriendo por obsolescencia, por la falta de utilidad. Lo estamos viendo en este conflicto. Con lo cual, como digo, la situación internacional se presenta complicada y la paz queda un poco lejos. ¿Por qué? Porque suministramos armas. ¿Por qué suministramos armas? Porque no queremos perder la preponderancia internacional. Hasta que no se vea más claro el desenlace, no sabremos cuál será el futuro que se vislumbra para el orden internacional y para el derecho internacional también. Bueno, pues muchísimas gracias y espero haber, bueno, pues despertado algún interés en los oyentes, ya que no tenía diapositivas y es más difícil captar la atención de este modo. Muchas gracias. ¿Hola? Hola. Muchas gracias, María. Tenemos un pequeño problema porque nos hemos desplazado en tema de horarios y por lo visto Rafael Post prefería hacerlo un poco antes. ¿Tendrías, por favor, la disponibilidad de suspender las preguntas para hacerlas inmediatamente después de que exponga Rafael? Por supuesto, sin ningún problema. Por Muchísimas supuesto, gracias. muchísimas gracias. Disculpe por haber sobrepasado. El problema ha sido nuestro y muchísimas gracias, Rafael. Lamento muchísimo haber visto recién con algún retraso esta preferencia tuya en otro horario, ¿no? Pero Ningún problema. Bueno, gracias. Disculpe. Bien. Gracias, María. Excelente la fiesta. Bueno, creo que Rafael Poqueliu no necesita más presentación, ya lo dijimos antes, fue corresponsal de La Vanguardia en Rusia, China y Alemania y tiene un blog de referencia para todo aquel que quiera trabajar sobre esto. Curiosamente, y se los preguntaba Luis y Gonzalo Segura, dentro de los análisis que él hizo de todos los periodistas, no está todavía incluido Rafael, porque Luis Gonzalo Segura fue a aquellos periodistas que dan versiones parciales de la guerra, y no es el caso de Rafael. Así que muchas gracias, Rafael, una vez más por acompañarnos. Esperamos poder contar contigo la próxima vez y respetar los horarios que te vengan mejor. Gracias. Tiene el mute puesto, no sé si... está silenciado. No se te escucha. Es el que... ¿Ahora qué tal? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora me escucháis? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, pues venga, vamos con ello sin más dilación. En fin,
os voy a exponer tres aspectos de este conflicto de Ucrania, ¿no? El primero es que Ucrania está perdiendo la guerra, pero Rusia no la está ganando. Está perdiendo la guerra a Ucrania porque su contraofensiva ha sido un fracaso. Las armas occidentales y todo el valor personal y coraje de sus soldados se han estrellado contra el hecho, apuntado por muchos observadores, tanto en Estados Unidos como en Rusia, de la aplastante inferioridad artillera, de aviación y de efectivos empleados, ¿verdad? Las armas occidentales suministradas no cambian la realidad sobre el terreno. Ese es el hecho. Y eso repercute necesariamente en la moral de la tropa y de la población. Se suceden las noticias sobre deserciones, reclutamientos forzosos y rendiciones al enemigo de efectivos ucranianos. Noticias que nuestra prensa española y europea no da, pero que sí aparecen esporádicamente en la de Estados Unidos. Por ejemplo, los medios de comunicación del Lviv, en la zona más nacionalista y más antirrusa de Ucrania, informan hace muy poco, esta semana pasada, de un escaqueo generalizado en las operaciones de reclutamiento y de que solo 1 de cada 5 movilizados está acudiendo a los centros de reclutamiento de esa ciudad, que es el Piamonte del nacionalismo ucraniano más antirruso. Si no se remedia eso, la movilización puede verse amenazada, declara en este informe el jefe del centro de reclutamiento del Lviv, que se llama Alexandr Tishenko. En fin, no hay aquí ningún misterio, porque lo que está ocurriendo es una carnicería en toda regla. El Ministerio de Defensa ruso, que obviamente puede exagerar las cifras, ha mencionado 20.000 bajas ucranianas en la contraofensiva, en lo que llevamos de contraofensiva, ¿no? O sea que hay un cuadro horrible de hombres jóvenes muertos y mutilados, desde luego también del lado ruso, pero da la impresión de que, por lo menos en las últimas épocas, este cuadro es mucho más acusado en la parte ucraniana, ¿no? ¿Quiere decir esto que Rusia está ganando la guerra en el este de Ucrania? Pues, sinceramente, lo dudo, ¿no? Hay un analista independiente de Estados Unidos que ha descrito, que se llama Matthew Ho, que ha descrito muy bien la situación. Os leo un poco lo que decía él. Dice, quien quiera que gane, un gane entre comillas, en el este de Ucrania, ganará una tierra despoblada y llena de infraestructuras destruidas. Esta tierra estará contaminada durante generaciones por las toxinas militares de la guerra y plagada de minas terrestres y artefactos explosivos sin detonar. Es muy probable que las madres ucranianas sufran lo mismo que las madres iraquíes, afganas y del sudeste asiático, dando luz durante generaciones a niños muertos, deformes y enfermos debido a los legados tóxicos imperecederos de la guerra moderna. Los niños y sus familias, dentro de décadas, serán castigados por esta locura en Ucrania, al igual que los niños y sus familias siguen siendo castigados en todos los países post-conflicto, dice este analista americano, ¿no? Sobre esto, sobre la no victoria rusa, decir que Rusia justificó su invasión en el... ¿Me oís? Sí. ¿Se me oye? Sí, sí, te escuchado. Sí. Como decía, que Rusia justificó su invasión en la protección de la población rusófila del Donbass y también en el alejamiento de la OTAN de sus fronteras, ¿verdad? Bien, la población del Donbass y parte de las regiones limítrofes de Rusia, por ejemplo, la región de Belgorod, ¿no?, sufren ahora bombardeos y calamidades mucho peores que antes, ¿no? Y respecto a la OTAN, bueno, pues ha avanzado sus posiciones de tal forma que solo la incorporación de Finlandia aporta 1.300 kilómetros de frontera directa con la OTAN, ¿verdad? Por tanto, los objetivos rusos no solo no se están cumpliendo, sino que han empeorado muchísimo, ¿no? Rusia menciona que más allá de todo esto, hay un pulso por cambiar la correlación de fuerzas global en beneficio de las potencias emergentes y en perjuicio de lo que ellos llaman el occidente ampliado, ¿no? Y es verdad que hay algo de eso, pero los desastres
para ella, que hemos apuntado, son tangibles e inmediatos, mientras que el resultado de ese pulso superior es un proceso histórico largo y abierto a todo tipo de incertidumbres, incluida la hipótesis incierta de una tercera guerra mundial, ¿verdad? Incluso si Rusia, que ahora está ganando militarmente con una estrategia defensiva, pasara a una estrategia ofensiva y ampliara su ocupación a todo el sur de Ucrania, llegando incluso hasta Odessa, es decir, privando a Ucrania de todo acceso al mar, ¿no? Habría que preguntarse por la estabilidad de tal ocupación victoriosa, ¿verdad? Porque lo más probable es que resultara en un cáncer generacional para Rusia, una situación inestable por mucho tiempo en esos territorios ocupados. En la hipótesis más optimista, el régimen de Putin, al que algún día habrá que relevar, es decir, este hombre algún día tendrá que dejar el poder y pasarlo a otros, y eso, a falta de una normativa y de instituciones que regulen todo eso, será pues, complicado, siempre produce tensiones, ¿no? Y mientras tanto, se hará este régimen, yo creo, más social, de hecho ya se está haciendo más social y más represivo, ¿no? La represión en Rusia pues es significativa y va en aumento, ¿no? Mientras tanto, lo poco que quede de Ucrania será un territorio furibundamente antirruso por generaciones. El balance negativo de esta loca aventura que roza la tensión nuclear es, por tanto, inequívoco. Bien, segundo aspecto que quiero evocar es el de que de la manera en que se comprende un conflicto se deriva la vía para su solución, ¿no? Y esta guerra tiene tres causas. La primera es la estrategia de Estados Unidos en Europa y su reiterado e ignorado rechazo de los intereses rusos, ¿no? Una seguridad europea primero sin Rusia y luego contra Rusia, como hemos dicho tantas veces, cuya última etapa es el ingreso de la OTAN en Ucrania, independientemente de que ésta forme parte de la alianza o no, ¿eh? Y el fin último de esta estrategia de Estados Unidos es impedir la integración euroasiática animada por China, con participación de Rusia, y que dejaría fuera del continente a Estados Unidos. Por tanto, eso significa una pérdida de su potencia global y, por tanto, se resisten desde el fin de la Guerra Fría a ese escenario y para eso han desarrollado toda esa estrategia, ¿no? El segundo motivo de esta guerra es la negativa de Rusia a aceptar esta estrategia americana, ¿no? Esta negativa tiene como génesis la inicial ilusión de la élite capitalista rusa de ser considerada en pie de igualdad por sus homólogos occidentales en su común labor, y esto hay que tenerlo claro, en su común labor de rapiña de recursos en beneficio de una minoría social. Y la voluntad del Kremlin es romper esa estrategia americana para hacerse respetar, entre comillas, hacerse respetar. Y en eso cuenta con, de momento, la comprensión de China, que tiene intereses específicos, y de gran parte del mundo en desarrollo no occidental que históricamente ha estado sometido a Occidente y, por tanto, es muy escéptico con respecto a sus argumentos, ¿no? El tercer motivo de esta guerra es el no reconocimiento del gobierno de Kiev, surgido de la revuelta, esa mezcla de revuelta y golpe de Estado del invierno del 2014, de la diversidad identitaria interna de los ucranianos en sus diferentes regiones, ¿no? Ese no reconocimiento provocó revueltas, tanto civiles como armadas, en el sur y en el este de Ucrania, así como la anexión rusa de Crimea. Sin todo lo cual, la invasión militar rusa del 2022 habría sido muy difícil, si no imposible. Así que estas tres causas están interrelacionadas y es necesario actuar sobre ellas si queremos resolver el conflicto, ¿no? Y el coronel suizo Jacques Bot, ¿no?, tiene razón cuando dice esa frase con la que he empezado este bloque, que de la manera en que se comprende una crisis se desprende la manera de resolverla. En Estados Unidos este conflicto se comprende perfectamente, ¿no?
Al fin y al cabo, se trata de sus intereses y las responsabilidades de haberlo desencadenado son mayormente suyas, ¿no? Por más que las élites rusas y ucranianas también tienen responsabilidad, ¿no? Desde mi punto de vista, y esto es discutible y sería objeto de una discusión interesante, desde una perspectiva de 30 años, yo diría que el 70% de la responsabilidad de este conflicto es occidental y un 30% restante lo podemos repartir entre rusos y ucranianos. Esto es discutible, puede ser objeto de debate, ¿no? Pero lo que es inadmisible, ¿no?, es que en lugar de hablar sobre estas tres causas de esta guerra, abracemos una narrativa en la que todo se achaca al capricho de un dirigente autocrático ruso, que lo es, ¿no?, que es el mal absoluto, y esto, pues, que estaría muy bien para un guión de Hollywood, es absolutamente inconsistente para un análisis serio de la situación, ¿no? Y el gran problema es que esta es la narrativa que ha hecho suya la Unión Europea. Es decir, el conflicto no se entiende, particularmente en Europa, y como no se entiende, estamos condenados a una mala solución de este conflicto, ¿no? Y ahora, muy brevemente, voy a concluir ya con la pregunta que era el título de mi intervención, ¿no?, que era ¿por qué la paz es prioritaria? Y es tan claro que no hace falta extenderse demasiado. En primer lugar, porque provocar tensión con una potencia nuclear es sumamente peligroso. Y se trata exactamente de eso. Eso es lo que hemos visto a lo largo de 30 años, ¿no? Lo hemos visto con el cierre en falso de la Guerra Fría, ignorando las promesas realizadas, ¿no? Lo hemos visto con la retirada unilateral occidental de los acuerdos de desarme, y lo hemos visto con el avance de la OTAN hacia el este y el estacionamiento de infraestructuras militares allí, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que después de la crisis de los misiles de Cuba de 1963 se evitó por todos los medios, es decir, no provocar a una potencia nuclear en su patio trasero, se está haciendo ahora no solo con Rusia, sino también con China, ¿no? Estados Unidos está cercando a sus adversarios nucleares y desplegando contra ellos infraestructuras militares y alianzas hostiles junto a sus fronteras, ¿no? No solo la OTAN, sino también el AUKUS y todo eso que está ocurriendo en Asia, que es igualmente grave, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, y esto hay que comprenderlo, con el derecho internacional. Tiene que ver, desde el punto de vista del derecho internacional, por supuesto que Ucrania tiene todo el derecho a integrarse en la OTAN, ¿no? Lo ha tenido siempre, ¿no? El problema es que el gobierno de Ucrania quería integrarse en la OTAN cuando la mayoría de su población no estaba en absoluto de acuerdo con ello, pero es igual. Ahora, seguramente, la mayoría de la población ucraniana sí está a favor de integrarse en la OTAN. Y es un derecho. Pero es que esta situación en la que tenemos no tiene nada que ver con el derecho internacional. Tiene que ver con algo más importante. Tiene que ver con la dialéctica entre potencias nucleares y su histórico sentido común. He dicho muchas veces que Cuba tenía todo el derecho del mundo a instalar misiles nucleares soviéticos en su territorio en el año 63, cuando había sido invadida por Estados Unidos y estaba su existencia como Estado amenazada. Tenía todo el derecho del mundo, ¿no? Pero el problema, el pequeño problema de aquello, era que creaba el riesgo de una conflagración nuclear. Por tanto, sentémonos, hablemos y recapitulemos la situación, ¿no? Y eso es lo que hicieron Kennedy con Khrushchev, y con un final pues relativamente feliz, porque no hubo guerra, se instaló el teléfono rojo, la línea directa entre el Kremlin y la Casa Blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre esto es interesante que veáis la última entrada de mi blog, que es un artículo que escribe una periodista australiana que se llama Caitlin Johnston, en la que el exsecretario de Seguridad Nacional, John Bolton, sin quererlo, explica esto que acabo de explicar yo de una forma meridianamente clara. Es sumamente interesante y revelador leer este artículo de Caitlin Johnston, publicado en mi blog. Me parece que es la última entrada, efectivamente. Bien, y en segundo y último lugar, de por qué la paz la paz es prioritaria, ¿no? Bueno, pues también lo hemos repetido hasta la saciedad. Cuando la humanidad necesita urgentemente una estrecha concertación internacional,
y la necesita pues para abordar los retos del siglo, el calentamiento global, la proliferación de recursos de destrucción masiva, las desigualdades sociales y regionales, todo eso que impide que el siglo XXI sea viable, digamos. Bueno, pues que en ese contexto las grandes potencias se metan en una dinámica de guerra entre ellas es simplemente pura demencia, ¿no? Estamos perdiendo un tiempo precioso, un tiempo que no tenemos como especie, ¿no? Y eso es un poco todo lo que os quería decir hoy. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias por la atención. A ti. Bien. Rafael, si nos permites, sabemos de tu enorme generosidad ya por tu experiencia en el quinto foro y sabemos también que está María presente. No sé si María, por haberte privado la palabra, quiere iniciar con alguna pregunta, Rafael. ¿Nos permite, Rafael, unos minutos todavía por ahí? Con mucho gusto, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. María. Buenas, Rafael, buenos días. Yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho, sobre todo en que estamos perdiendo la cabeza, el rumbo y que si no hay diálogo entre potencias nucleares, pues podemos llegar al desastre total, a una hecatombe. Yo quería preguntarte qué piensas sobre Europa. ¿Europa debe seguir desarmada? ¿Qué va a hacer Europa? ¿Va a seguir siendo una institución civil y política, pero mejor sin armas? ¿O consideras que debe proveerse, debe dotarse de cierta seguridad y desligarse definitivamente, que es lo que no ha ocurrido ni previsiblemente va a ocurrir en mucho tiempo, de los intereses de los Estados Unidos? Quería preguntarte eso, porque me interesa especialmente y te felicito por tu intervención, que me ha gustado muchísimo. Muchas gracias, María. No, desde luego, lo lógico sería que la Unión Europea, que es un gigante económico, fuera también un actor político en la esfera internacional, en ese mundo multipolar del que tanto hablamos, ¿no? Eso no está ocurriendo, ¿no? Contra toda lógica, de momento, pues la Unión Europea pues practica una política seguidista y se confunde, digamos, los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos con sus propios intereses, ¿no? Debería armarse y crear un ejército europeo y pues sí, pero hay que preguntarse pues para hacer qué, ¿no? Eso es un poco la cuestión, ¿no? O sea, nos armamos para ser el ayudante del sheriff en la esfera global, nos armamos para jugar un papel imperialista en el mundo como otro bloque imperialista. O nos armamos, y esta sería mi opción, por supuesto, para ser un factor, ¿no? Pues, de apaciguamiento, ¿no? Internacional y tras haber aprendido de nuestra catastrófica historia, porque Europa, contra toda la retórica narcisista que se ha repetido, es el continente más guerrero de este planeta, ¿no? Ha estado pues prácticamente siempre en guerra, desde los últimos siglos, ¿no? Hay un breve paréntesis después de las guerras napoleónicas, en fin, pero eso es un continente realmente sumamente problemático. Entonces, si hemos aprendido algo de esa historia, yo creo que la razón de ser de la Unión Europea, de esa integración entre naciones que se han estado haciendo la guerra, pues es sumamente racional y positiva, ¿no? Se tendría que ser. Pero claro, tiene que haber un norte, ¿no? Y el norte es la pregunta, ¿qué queremos hacer en el mundo, ¿no? Si queremos hacer en el mundo autónomamente lo mismo que hacen los Estados Unidos, casi prefiero nada, ¿no? Que seamos el ayudante del sheriff, ¿no? Si queremos ir más allá y representar un papel diferente, pues entonces adelante, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión que hay que resolver y que creo que la Unión Europea pues no solo no está resolviendo, está caminando para detrás, ¿no? Porque ahora, antes teníamos dos naciones que eran el eje
franco-alemán, que eran las que, digamos, marcaban la pauta. Eran dos naciones con cierta tradición de política autónoma en el mundo, sobre todo Francia. Alemania parecía que debía tener una vocación similar, enmendada de su terrible pasado, pero que podía llegar a eso. Y ahora, en lugar de ese eje franco-alemán, tenemos pues algo parecido a una especie de eje británico, polaco, ucraniano, que es el que decide, el que pone los principales impulsos en esta catástrofe, ¿no? Y realmente eso nos está llevando hacia detrás en las alternativas que había que he planteado, ¿no? Muchas gracias, Rafael. También quería preguntarte, como periodista, algo que me ha llamado la atención. Es cierto que en los principales medios de comunicación, yo siempre digo que en este conflicto no sabemos, realmente la población no podemos saber la verdad, porque está muy sesgado desde el principio y esa narrativa anti-Putin pues lo ha acaparado todo. Realmente es un poco simplista, muy básica y bueno, pues poco acertada, también para buscar la paz. ¿Por qué la población, por qué no se le da la información real? Nos has dicho que Ucrania está perdiendo en esta contraofensiva contra todo pronóstico, porque se pensaba que en la época de primavera, verano, Ucrania iba a poder avanzar más fácilmente. Y sin embargo, no está siendo así, y esto lo ha reconocido Zelensky en Vilna ante los miembros de la OTAN. De nuevo se le ha prometido ser miembro de la OTAN, otra promesa que a lo mejor se incumple de nuevo, ya veremos. De momento no puede entrar si Ucrania está en guerra. Bien, ¿por qué no nos dicen la realidad? Porque de una forma o de otra la población llegará a cansarse, porque las guerras tienen ese hartazgo al final. Estamos dando mucho dinero, estamos implicándonos, al final nos estamos implicando en una guerra y no se nos dice la verdad. Se nos dice que Ucrania tiene el ánimo de ganar, que Rusia no contaba con ese ánimo ucraniano, con la valentía, con la buena estrategia, con todo lo que ha aportado o lo que ha despertado en el pueblo ucraniano esta guerra. Y sin embargo, no se nos está diciendo, aunque se habla mucho del tema cada día, cuál es la realidad del campo de batalla y a corto plazo, porque esto los militares lo deben saber, pero deben estar silenciados, me imagino. ¿Cuál es tu opinión, Rafael? Mi opinión es que, empezando por el principio de tu intervención, el problema no es la narrativa anti-Putin, ¿no? Casi todo lo que se dice, casi todo lo que se critica del régimen ruso es correcto. Se está poniendo en la cárcel a gente que disiente por cosas. Es un régimen que no conoce la rotación en el poder, en el que siempre gana el partido del poder. No hay ni siquiera la mínima rotación que tenemos en Occidente, la democracia de baja intensidad. Es un régimen que funciona con otras categorías, con mucha coerción y al mismo tiempo con mucho apoyo popular. El problema no es la narrativa anti-Putin, el problema es la presunción de inocencia que los occidentales tenemos hacia nuestro mundo, ¿no? hacia nuestra causa. Estamos en Ucrania defendiendo la democracia contra la autocracia. Estamos un poco en la lucha del bien contra el mal, ¿no? Acordaros de aquel eje del mal, ¿no? de Saddam Hussein, ¿no? Saddam Hussein era verdaderamente malo, pero no era peor que los saudíes o que cualquier otro amigos de nuestros regímenes de toda la vida, quiero decir. O sea, el problema es la presunción de inocencia sobre nuestros motivos y nuestras responsabilidades en todo esto. Eso por un lado. ¿Por qué se informa tan mal? Bueno, informar mal forma parte de la guerra. La guerra pues tiene una dimensión propagandística que Occidente ha jugado magníficamente desde el principio,
una serie de agencias de asesoramiento, o sea, no hay una intervención de Zelensky que no esté estudiada, radiografiada. Es un tipo de acción que los rusos no practican, ¿no? Los rusos van directamente a la guerra, ¿no? No hacen una guerra de información ni de imagen prácticamente, ¿no? Hacen muy poca batalla de imagen, ¿no? No sé, recuerdo que el estudio de la Universidad de Adelaida de hace ya varios meses, ¿no? que aclaró que en los primeros momentos de la guerra de Ucrania, el análisis de varios millones de tweets, ¿no? Evidenciaron, según esta universidad, que el 80% eran tweets producidos en fábricas de tweets, ¿no? O sea, y de ese 80%, pues la inmensa mayoría era yo apoyo a Ucrania, etcétera, etcétera. O sea, se ha jugado con todo eso, ¿no? Bueno, apoyamos a Ucrania. Claro, todo el mundo tiene que apoyar a la nación agredida, ¿verdad? Pero ¿de qué ucranianos estamos hablando? ¿No? Ucrania no es solo Ucrania oriental, ¿no? La Ucrania rusófila también es Ucrania, ¿no? Esa gente que ha estado durante 8 años sufriendo bombardeos bastante duros, ¿no? Por parte del gobierno de Kiev, ¿no? Lo uno no justifica lo otro, es decir, esos 8 años no justifica que Putin entrara ya con todo el ejército y todo eso, ¿no? Pero bueno, hemos de partir de la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no se informa de aquello? ¿Por qué no se informó? ¿Por qué se informó tan mal, ¿no? ¿Por qué no se informa que la mayoría de la población de Crimea está absolutamente a favor de la anexión con Rusia, ¿no? Yo creo que en el Donbass y en Lugansk mi impresión es que también, quizá no de una forma tan aplastante como en Crimea, ¿no? Sobre Gerson y Zaporozhye ya tengo más dudas, ¿no? Yo creo que ahí la opinión, en fin. Pero todo esto son matices. ¿Qué está pasando con las deserciones, ¿no? El reclutamiento forzoso en las calles? Ha salido vídeos de esto, se conoce, ¿no? ¿Qué opinan los ucranianos de todo esto? Son todos entusiastas, ¿no? No es verdad, eso lo leemos en la prensa europea prácticamente no, en la prensa española en absoluto. Hay un fracaso total, pero en la prensa americana, que con todos sus problemas es más profesional que la nuestra, nos sigue dando muchas lecciones. Cuando uno lee el Wall Street Journal o el New York Times, Washington Post, a veces encuentra informaciones que dices, tate, esto es un aspecto importante del que no nos han explicado, ¿no? Bueno, si además estás atento a los medios de comunicación rusos, que están sometidos a la misma dosis de propaganda que los nuestros, bueno, pues puedes adquirir una visión más completa, ¿no? Y desde luego aquí son imprescindibles los medios alternativos, ¿no? Los medios alternativos, tanto rusos como de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Hay en Estados Unidos algunas webs muy interesantes, Consortium News, el Counterpunch, no sé, hay observadores concretos que hay que seguir, ¿no? Y en Rusia lo mismo, ¿no? Yo sigo también las webs de la oposición rusa y los programas de la oposición rusa y es muy interesante también saber por dónde respiran y por dónde van, ¿no? Así que no hay que asombrarse de este fracaso informativo, porque bueno, yo siempre recuerdo una revista propagandista de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Signal, que se editaba en todas las lenguas europeas prácticamente, ¿no? Y recuerdo un número del año, no sé, 43 o 44, 43 y medio, digamos, ¿no? Cuando ya el balance de la guerra, después de Stalingrado, de Kursk, ya estaba girando claramente contra los alemanes, ¿no? Recuerdo un reportaje de 2 páginas lleno de tablas informando de por qué la victoria alemana era ineludible, ¿no? Con números, ¿no? Informando de las toneladas hundidas por los submarinos alemanes en el Atlántico, la capacidad productiva de unos y de otros, los números cuadraban y era clarísimo que esa guerra la tenían que ganar los alemanes, ¿no? Hoy día los números que nos dan los observadores militares, los analistas militares más fiables, yo he citado Jacques Bot, con el que no estoy de acuerdo en muchísimas cosas. Yo creo que él es sumamente indulgente con la política rusa, pero tiene puntos de vista muy interesantes y otros muchos más en Estados Unidos y en Rusia. En Rusia también hay elementos críticos, ¿no? Hay el diputado
Konstantin Satulin, por ejemplo, ¿no? Al que han amenazado de echarle de su cargo de segundo responsable del comité de la Duma para asuntos de la CEI. Este hombre dice cosas que son muy interesantes, ¿no? Que las cosas no están yendo tan bien como dice nuestra televisión, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, todos estos observadores militares nos dicen lo mismo que nos decía un poco aquella revista Signal alemana, ¿no? De que todo apunta a que la ventaja rusa es insalvable por muchas armas que Occidente suministre, ¿no? Y que el tiempo trabaja a favor de Rusia. Pero claro, es que este conflicto no es solo militar, ¿no? Es lo que he dicho antes. Si todo les va muy bien militarmente y conquistan el sur, todo el sur de Ucrania, como ahora se está diciendo en la televisión rusa, ¿no? Después del atentado el último atentado contra el puente de Crimea, que es humillante, ¿no? Porque es la segunda vez que les zumban ese puente, ¿no? No, esto hemos de impedirlo retomando el control de todo el litoral del Mar Negro. Nos quedamos todo dejamos a Ucrania sin salida al mar y el asunto está resuelto. Si todo esto lo llegaran a conseguir realizar, ¿no? Cosa que está por ver realmente, no es nada fácil, porque una operación anfibia de desembarco en Odessa, en todo eso es complicadísimo, a ver cómo reaccionaría Occidente, etcétera, etcétera. Si todo esto les saliera bien, la situación política, no ya militar, en esos territorios sería sumamente inestable, porque se crearía pues un Ulster, ¿no? Acordaros, ¿no? Los atentados continuos que naturalmente el gobierno de Kiev o lo que quedara del gobierno de Kiev apoyaría, que los servicios secretos occidentales apoyarían, como están apoyando ahora y organizando atentados mortales y violentos en Moscú, en San Petersburgo, en Nizhny Novgorod. Ha habido atentados contra periodistas, imagínate qué escándalo que el periodista hubiera sido ucraniano y los autores hubieran sido rusos, ¿verdad? O sea, en fin, todo esto tiene una dimensión política y ahí la victoria rusa es mucho más complicada, ¿no? Por eso, sí, Rusia cita todo eso, del occidente ampliado, de que esto es un pulso que va mucho más allá de Ucrania, y es verdad, pero eso es tan a largo plazo, está sometido a tantas variables que es muy difícil contabilizarlo como esto de los éxitos, ¿verdad? Y la última reflexión es: ¿qué pasará en Ucrania, ¿no? Si todo este goteo de desastre continúa, ¿no? Esas terribles imágenes de los cementerios ucranianos llenos de banderas y de tumbas frescas. Eso es espantoso, ¿no? Realmente. Toda una generación, ¿no? Va a quedar. Yo recuerdo las consecuencias de la guerra de Afganistán en la URSS y fueron 15.000 los muertos. No era nada aquello comparado con lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si después de toda esta carnicería el gobierno de Kiev se ve obligado a llegar a un acuerdo, a un mal acuerdo para ellos de paz, ¿no? De congelar el conflicto? Claro, la pregunta será: señor Zelensky, ¿para qué han caído estos 100.000 jóvenes, 150.000 jóvenes? ¿Para qué han muerto? ¿Por qué no pactó usted esta historia en diciembre del 2022, antes de que empezara o en abril, antes de que Boris Johnson impidiera aquella principio de acuerdo que se había alcanzado sí. Entonces, claro, yo ahí lo que veo es que eso que hemos visto del Wagner en Rusia, que es un signo terrible de estropicio y de debilidad rusa, eso mismo lo podemos ver cualquier día en Ucrania, con un militar que diga: bueno, basta, esto no tiene, vamos a hacer un acuerdo de paz malo, pero un acuerdo de paz que detenga esta sangría, porque militarmente no podemos ganar y tal. Y, señor Zelensky, váyase usted, ¿no? Porque todo esto puede ocurrir también en Ucrania, ¿no? Puede ocurrir. O sea, hay que estar preparados un poco a todo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, con el relato anti-Putin no me refería al régimen de Putin, que es nefasto, claramente, sino más bien a la demonización de toda Rusia. Sí. A mí me ha dolido Exacto. especialmente que las sanciones llegasen al mundo del arte, por ejemplo, y a ciudadanos particulares que no tenían nada que ver. Entonces, hay que evitar también que un dirigente se identifique con todo un pueblo que no tiene nada que ver en la decisión que ha tomado ese dirigente.
Entonces, esa narrativa de Rusia mala, nosotros buenos, es la que habría que evitar, ¿eh? Y Totalmente de esa, acuerdo. Totalmente de Pu acuerdo, sí. claro, claro, Sí, sí, Putin y pasará algún día. claro, claro, hay una cita de Stalin, nada menos, ¿no? En plena guerra mundial, ¿no? Cuando dice los Hitler, los Goebbels pasan, pero el gran pueblo alemán permanece, ¿no? Imagínate, Ya, Stalin y en la ya, Segunda Stalin Guerra Mundial diciendo eso, diciendo ¿no? eso. Claro, esto es una Sí, verdad sí. clarísima, ¿no? Y la Unión Mm. Europea, en fin, se ha cubierto de gloria cuando ha puesto estas trabas de visados y todo, a toda esa Sí, gente, a ese millón, ¿no? Se habla de 1 millón de jóvenes rusos que se han ido del país, ¿no? Y es la gente que para mí merece todo respeto, ¿no? Los que se niegan a ser carne de cañón, los que no quieren participar en esta guerra y hay que decir también son los que tienen recursos para comprar un billete de avión que vale a lo mejor $2.000, ¿no? Y salir del país vía Kazajstán, vía Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a esos desertores la Unión Europea, si fuera mínimamente inteligente, les tendría que haber puesto una alfombra roja, ¿no? Y en lugar de eso les ha puesto trabas, ¿no? Y en lugar de eso, pues criminaliza a Tchaikovsky, o sea, estas tonterías realmente da vergüenza ajena, ¿no? En Alemania, particularmente en Alemania, el clima que hay en Alemania, en España yo creo que no hemos llegado desde luego tan lejos, ¿no? Pero en Alemania es realmente alarmante, ¿no? La histeria que hay en este asunto, ¿no? Esta rusofobia extrema, ¿no? Exacto, exacto. De pensar. Eso desde luego no crea caminos de paz, ¿eh? Al final, identificar al dirigente con la población o con todo el pueblo, con su historia, con su devenir, pues desde luego no ayuda para la paz. Estamos completamente de acuerdo que no corresponde identificar al dirigente con la población en Rusia, pero tampoco en Ucrania, ¿no? Claro. Ahora, lo que querría, ya que aquí hay un grupo de gente, o al menos 2 o 3 personas que quieran hacer una pregunta, hacemos una pequeña batería de preguntas y ya cerramos, porque creo que estamos abusando un poco de vuestra generosidad y también quiero respetar el esfuerzo que se han tomado quienes se han venido y han estado toda la mañana acá presente. Por favor, Fidel, quiere decir algo. Sí, yo quería comentaros a los dos, cuando habéis hablado en los 2 casos, en alguna otra ponencia del caso de la crisis de los misiles, la famosa de Cuba de los años 60, se habla del origen, se habla de la solución, y sería mejor interesante ver, como comenta algún testigo de la época, cómo el Fidel Castro entonces, siendo un país tan pequeño, fue uno de los que puso las claves para que aquello no se disparatase. Y lo digo enlazando con lo que estaba comentando la profesora sobre el papel de Europa como mediación, ¿no? Si Europa pudiera tener esa autonomía estratégica, si Europa pudiera ser quien alentase ese papel del sur global en el nuevo orden mundial, ¿no?, que comentabas, no sería necesario, en mi pregunta, ¿no? Quedan muchos meses para las siguientes elecciones europeas, pero yo creo que van a ser de un debate muy intenso en este sentido, y no solamente por la guerra de Ucrania. ¿No sería el momento ahora precisamente que Europa encontrase su papel y su oferta mundial como garantía de buena vida en el sentido ecosocial que nos interesa a todos los que estamos aquí, defendiendo un modelo de vida sostenible, limpio, más cooperativo, y enlazando con lo que comentaba el profesor Fernando Robeta también, ese modelo que diera garantías internas, un modelo muy garantista que parece que está ya en esa línea de Europa, pero también garantías externas, ¿no?, para que hubiera una comunidad internacional pacífica. ¿Alguien más hace una pregunta? Por mi parte, quisiera sí formular una muy breve, porque creo haber escuchado a María que en este escenario el que va consiguiendo mayores logros es China. Yo tengo mis dudas, creo que es Estados Unidos el que está haciendo su aborto, pero ya que mencionamos a China y que Rafael estuvo de corresponsal viviendo allí, me preocupa o me interesa mucho su opinión sobre qué puede pasar con China. Porque yo vengo de Argentina y lamentablemente se está viviendo una situación particularmente dramática en el norte, en la provincia de Jujuy, donde por el litio se ha llegado a expulsar a pueblos originarios
y casualmente son empresas chinas las que entran. Entonces, bueno, podemos esperar de China un modo diferente de colonizar al que ya conocemos. En América Latina, bueno, a Estados Unidos lo conocemos bien, ¿no? Y sabemos que la secretaria de Defensa para el Cono Sur dijo que este triángulo de litio es de máxima importancia para Estados Unidos. Pero es aquí que China se adelantaron. Entonces, pregunta, ¿qué se puede esperar de la propuesta china para resolver este conflicto? ¿Y qué se puede esperar de China una vez que el orden mundial se agrupe, ¿no? Entonces, un poco para nosotros. Gracias. La cuestión de China es sumamente complicada. Sobre el papel de China en el mundo, yo escribí un papel que no sé si puede resolver algo estas dudas, que se llamaba, creo, algo así como "No es seda todo lo que reluce", ¿no? Está en mi blog en algún lugar, sobre el papel de China, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Walden Bello, que dijo sobre China hace poco que respecto al papel de China, el jurado que debe dictaminar, ponerle nota a ese papel, aún está reunido y deliberando, dice él, ¿no? Es verdad que su sistema es diferente al capitalismo occidental en el hecho crucial de que lo político domina sobre lo económico y sobre lo financiero, y que a partir de ahí es mucho más fácil hacer políticas sociales. De hecho, la línea de Xi Jinping ahora está poniendo el énfasis en acabar con o paliar las desigualdades. Pero, claro, en el aspecto económico, pues claro, la crematística, el extractivismo, todo esto pues puede hacer muchísimo daño, ¿no? Y hay que observarlo críticamente, con sumo detenimiento, ¿no? Es verdad que las relaciones comerciales de China con el sur global no han sido impuestas por la fuerza, que su no injerencia en los asuntos internos de los países concernidos, podemos decir que no han fortalecido los aspectos negativos de esos regímenes, del mundo en desarrollo, cosa que no podemos decir de la intervención occidental, porque cuando el FMI da un crédito pone unas condiciones, ¿no? Y esas condiciones son tremendas, ¿no? Privatización, liberalización, etcétera, y eso tiene unas consecuencias terribles. Eso no lo vemos en el caso chino, ¿no? Tampoco vemos un deseo de exportar el Chinese way of life, ¿no? No hay en absoluto nada de eso, ¿no? También vemos que China no ha tenido una política bélica, no ha atacado a nadie en estos últimos 30 años, mientras en Occidente hemos hecho todo tipo de desastres, ¿no? Según la Brown University, las intervenciones después del 9/11 han matado pues, cerca de 4 millones de personas en el arco que va de Afganistán a Libia, ¿no? Y entre muertes directas e indirectas, y ha desplazado a casi 40 millones. Todo ese desastre, China es ajeno por completo, ¿no? Y si retrocedemos más en el tiempo, vemos que sus intervenciones militares, lo de Vietnam en el 79 fue un intento de escarmentar de castigar a los vietnamitas por su apoyo por su intervención en Camboya, que les salió fatal, pero no era de tipo expansivo. El conflicto fronterizo con India, lo mismo, ¿no? Un conflicto que últimamente el conflicto físico ha sido a pedradas, ¿eh? Ha sido a pedradas. ¿Por qué? Por acuerdos bilaterales interfronterizos, los ejércitos de ambos países no van armados en esos tramos conflictivos de la frontera. Eso denota realmente una inteligencia y un sentido común extraordinario que los europeos no tenemos, pero que los asiáticos parece que sí, ¿no? Etcétera, etcétera. No hay eso. Pero dicho todo esto basta para quedarnos tranquilos, es decir, bueno, el papel de China en el mundo va a ser benévolo. No. La triste realidad es que hemos de vigilar a China, hemos de observarla críticamente, hemos de criticar su extractivismo, con la esperanza de que el sistema chino, que ha corregido muchas cosas, incluso en este plan, hay que distinguir también lo que es la política de Estado china y la política de las empresas chinas, que no es lo mismo, ¿no?
pues con la esperanza de que debido a presiones sociales, a protestas internacionales, todo eso se pueda ir reconvirtiendo, se pueda paliar, se pueda corregir, ¿no? Pero bueno, no vamos a negar que China forma parte de este sistema económico, pues es el primer contaminador del mundo, aunque no tenga responsabilidades históricas, en fin. La Belt and Road Initiative, la nueva ruta de la seda, es una exportadora de sobrecapacidad industrial, pero también, y con ello, de contaminación, ¿no? O sea que esos proyectos, grandes proyectos hidroeléctricos, esas grandes obras públicas, desarrollistas, pueden tener sentido en la República Democrática del Congo, donde se hizo, por ejemplo, los únicos que han construido, que se han atrevido a construir carreteras ahí han sido los chinos, y eso puede estar bien. Pero determinadas obras faraónicas desarrollistas no están un poco en la lógica del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, todo eso hemos de observarlo críticamente, desde luego. Y no me quiero alargar más. Yo personalmente, pues el modelo chino, que desde luego es loable en muchos sentidos, mientras Occidente crecía al 2-3% de PIB anual, en el mejor de los casos, a partir del año 2000, China lo estaba haciendo en algunos años al 13%, un milagro económico en toda regla, debido a las reformas acertadas que hicieron los líderes chinos anteriores a Xi Jinping y el propio Xi Jinping. Pero el modelo económico chino bueno, más que el económico, que es el capitalista, no me gusta. El modelo político chino no me gusta, es una autocracia con una economía liberal, con un cuello de botella estrecho para todas las empresas que quieren asentarse allí, y que sin embargo intenta colonizar económicamente al resto del mundo. No me gusta por unos motivos claros, ¿no? Porque la colectividad predomina sobre los derechos y las libertades del individuo. Entonces, en ese sentido, y respondiendo también a la persona que ha planteado la pregunta anterior, yo creo que el modelo de la Unión Europea, el modelo como unión que puede exportar de esa manera soft power, de esa manera atractiva, igualdad, democracia y Estado de Derecho, es el más beneficioso, o así lo creo, para el resto de la humanidad. ¿Cuál es el problema de China? Desde luego, yo creo que sí que el conflicto le puede ayudar a afianzar la posición de potencia global de China. Pero más allá de eso, es que China puede resultar un modelo atractivo para muchos países del sur global. Es decir, autocracia, impongo dictadura dentro de mis fronteras, controlo bien a mi población, pero les dejo que comercien y que tengan bienestar económico, pero sin libertades. Hombre, es un modelo que no se había explorado hasta el momento, pero que funciona, ha funcionado. Funcionó mejor que la economía planificada, desde luego. Ya digo, que el mundo se asiatice, no tengo nada en contra de China ni de la población china, pero que el mundo en su gran mayoría siga este modelo y no el modelo de la Unión Europea, a mí sí me parece preocupante. El modelo de la Unión Europea necesita esa autonomía estratégica que hemos mencionado, no para atacar, como ha dicho antes Rafael, no para ser ahora el nuevo sheriff del mundo, sino, bueno, pues simplemente para proteger lo que tenemos en caso de que sea cuestionado por otra gran potencia. Esa es mi idea básica con respecto a estos dos modelos tan distintos, ¿no? Pero podemos ver con respecto a la migración, yo no sé cuántos migrantes habrá en dirección hacia China, no lo sé, lo desconozco, lo estoy diciendo aquí desde el pleno desconocimiento, pero sí sabemos que hay muchos hacia la Unión Europea. Sigue siendo un modelo muy atractivo para el resto del mundo. Lo único que digo es que el modelo chino también es atractivo para aquellos dirigentes que no se quieran someter a procedimientos democráticos y que prefieran dominar sobre su población. Y esto es algo que ocurre mucho ya en algunos países del sur global.
Una cuestión sobre esto. Claro, al mismo tiempo hemos de decir que los chinos nunca habían sido tan libres como lo son ahora, ¿no? Sí, Nunca también. en China había habido más libertad que la que hay ahora, ¿no? Si tú le metes el dedo en el ojo al sistema, te mandan a la cárcel si haces daño, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya margen para la crítica, ¿no? O sea, hay sin ese margen para la crítica, el éxito chino de estos últimos 30 años sería simplemente incomprensible, ¿no? Hay mucho debate incluso dentro del partido. Siendo un sistema de partido único, hay muchísimo juego ahí dentro, ¿no? La Unión Europea, claro, como modelo mundial es inviable totalmente, ¿no? Porque está basado en intercambio desigual, ¿no? No se puede llegar a tener el nivel económico del que gozamos los europeos, o por lo menos algunos sectores de los europeos, porque cuidado, en Europa hay muchas cosas, ¿no? También. No se puede trasladar a nivel mundial. Respecto a los turistas, al atractivo de China, bueno, en China hay 500.000 taiwaneses trabajando y viviendo, ¿no? Taiwaneses, ¿eh? Es un país que atrae mucho, ¿no? La mayoría de los millones de estudiantes chinos que han ido a estudiar a Estados Unidos, la mayoría vuelven a China, ¿no? En China hay futuro, ¿eh? En China hay futuro. Y bueno, yo recuerdo cuando trabajaba allá que llegaban periodistas con contratos basura para medios españoles y a los pocos meses se ponían a trabajar en Xinhua, en la agencia de noticias china, porque pagaba mejor, el régimen de trabajo era mejor. Todo eso está ocurriendo. Los aeropuertos chinos funcionan mejor que los nuestros. Todo esto hemos de estar preparados. Nos van a pasar, nos están dando sopas con onda en muchísimas cosas, ¿eh? Por tanto, su sistema autocrático. Bueno, el sistema chino realmente es algo sobre el que se podría hablar muy largo y tendido, ¿no? Tiene muchísimos defectos conocidos. La falta de pluralismo crea cegueras, la ceguera crea errores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene esa tradición meritocrática, ¿no? Cuando una persona llega al nivel a un nivel de responsabilidad alto, ¿no? Es casi seguro que no es un incompetente, ¿no? No tenemos en China personajes como los que tenemos en la política española, ¿no? De tan bajo nivel. No, es así de crudo, ¿eh? Es así, ¿eh? Y la lista, aquí podríamos meter tanto a gente del PSOE como del PP, de Vox e incluso de Podemos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque hay representantes de Podemos en la Unión Europea, realmente dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Estos chicos no saben nada de lo que es Europa, de lo que es el mundo, de lo que, ¿no? O sea que cuidado con eso, ¿no? Cuando uno llega a un cargo de responsabilidad en China, ha pasado por unos sistemas de filtración tremendos, ¿no? Y bueno, algún día se encontrarán con la dinámica de tener de abrirse a un cierto pluralismo, ¿no? Y en esa dinámica realmente no va a ser una cosa que venga de arriba, otorgada por un Gorbachev chino, ¿no? Eso fue algo muy, muy raro, ¿no? Lo más probable es que haya presiones desde abajo, ¿no? Los chinos son sumamente rebeldes, o sea, la idea esa que tenemos de los chinos, de un pueblo sumiso y tal, no tiene nada que ver con la realidad. El nivel de conflictos, de huelgas, los aumentos salariales que ha habido en China. ¿Por qué Xi Jinping ahora está poniendo tanto énfasis en la lucha contra la desigualdad? Porque hay muchísimas revueltas. Los líderes chinos son muy pragmáticos. Si hay revueltas contra la desigualdad, ellos harán un curso más igualitarista. ¿Sí? O sea, cuidado con todo eso. El sistema chino, lo que hemos de hacer es estudiarlo, analizarlo, y las categorías estas de dictadura y democracia, la verdad es que cada vez explican menos, ¿no? Cada vez se explica menos en Occidente, incluso. Eso es cierto, ¿no? Porque tenemos unos disidentes encarcelados, el caso de Julian Assange, pero ahí, no sé, ¿qué se puede hacer en Europa fuera del establishment? Bien poco, ¿no? A nivel de medios de comunicación, ¿no? En China también. Yo era colaborador de una revista en Pekín que se llamaba Du Shu Leer, que era magnífica. O sea, su nivel era extraordinario. Al mismo tiempo, los filósofos, la gente que trabajaba allá, eran más que conscientes de que según qué cosas no las podían decir, ¿eh? Pero a ver, un señor es diplomático español y qué cosas pueden decir y qué cosas no puede decir, ¿no? No es lo mismo, es otro nivel. Los derechos, la división de poderes es fundamental, eso no lo voy a discutir, ¿eh?
pero no nos durmamos en esos laureles porque vemos lo que está pasando en Europa, ¿no? O sea, No quiero caer en la tenemos complacencia unas porque instituciones europeas. nosotros no Tenemos estamos instituciones bien europeas tampoco. que no son electas, que son puramente autocráticas y oligárquicas, ¿no? La Comisión Europea, el Banco Central Europeo, la OTAN. Todo esto no lo ha elegido nadie y son los que mandan en materia económica, en materia política, en materia de seguridad y de relaciones internacionales, ¿verdad? O sea que volvamos a la afirmación que he hecho antes. No es la crítica a China no es mala por... O sea, no falla la crítica a China o la crítica al sistema rusa. Lo que falla es el análisis de nuestro sistema, la presunción de inocencia de nuestro sistema. Es ahí donde los occidentales fallamos más. Y perdonad que me he extendido un poco. No pasa nada. Bueno, No, efectivamente, a veces somos muy autocomplacientes y me ha llamado la atención cuando iniciaste la intervención y hablabas de las democracias nuestras de baja intensidad, porque efectivamente cada vez son de más baja intensidad y es algo que se puede percibir por la ciudadanía, ¿eh? Cada vez la crítica está más acallada en todos los órdenes, en el laboral, en el institucional y desde luego dentro de los propios partidos políticos que funcionan a modo de bloque de hormigón. Entonces, sí que es cierto que el ciudadano, y yo creo que es algo que se percibe a pie de calle, estamos percibiendo que simplemente nos dan la oportunidad de votar cada 4 años, pero no de hablar y no de expresarnos. Y nos bombardean constantemente con lo bien que va todo en nuestras sociedades cuando estamos percibiendo de forma cada vez más evidente que la crítica o la disidencia hasta en las redes sociales es totalmente acallada. Eso, vamos, creo que es indiscutible a día de hoy. muchísimas gracias a los dos y a todos los presentes por estas magníficas exposiciones. Todavía quería decir algo con respecto a esa autocomplacencia de Europa y el papel que ha tenido con respecto a África y América Latina, pero me voy a callar. El compromiso sería, bueno, sí, es cierto, el 31 de agosto ya me jubilo, pero inmediatamente después, desde el Ateneo Rural, aquí está Fernando Magán, uno de los máximos representantes de ese Ateneo. Queremos comprometernos a seguir con los foros de voces. Tenemos un convenio con esta universidad y además teniendo ponentes de vuestra talla, estoy seguro que vamos a conseguirlo. El último favor, y perdonad que lo haga así en público, si nos autorizáis a transcribir parte de lo que vosotros habéis expuesto, porque hay gente que es un poquito más reacia a los vídeos, pero una lectura de cosas tan claras y tan bien expuestas creo que vendría bien. Por mi lado, no hay ningún inconveniente. Sí, bueno, muchísimas gracias y los despedimos con un nuevo aplauso. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, una maravilla, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Fernando. Sigo aquí. Gracias, Juani. Bueno, Ha sido estupendísimo, la mañana. Sí, muy bueno. Me parece que la pena es que no haya... Yo creo que hay que hacerlo con estudiantes, ¿eh? Pero ¿cómo va a quedar? Por cierto, los planos son muy aventajados, repetimos todos los años. Fernando, lo repetiremos. Sí, gracias. Somos como los de la Nos reiteramos. Venga. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Salud. Somos como los de la estamos aquí. Está subrayado. Modificamos solteros. Por esa característica, por cierto, ahí está el Karmak, os aconsejo que hace una historia del mundo así de gorda, buenísima, y llama otra historia del mundo de las clases populares y tal. Y este tío dice muy claro que lo que pasó ya en la antigüedad, y seguimos todavía con eso, es que en Grecia ganaron los mercaderes, en China ganaron los burócratas, las oligarquías ganaron los dos lados, pero el sistema chino siempre ha sido